Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Una vez más, arriba, arriba. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Una vez más, no. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Digan conmigo. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta. fiesta del Señor. Una vez más, arriba. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Arriba, iglesia. La 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 ¿Qué hacemos hoy? Hacemos fiesta. fiesta del Señor. Oh. ¿Quién lo diría? Canta, iglesia. Que yo danzaría en tu casa. A ver, dilo. ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria. Arriba. voy a perder la compasión.
compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Que se oiga. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Sí, Señor. Sí, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite aleluya. Vamos a dar un grito de victoria. Dale el aplauso más lindo a nuestro Señor. Necesitamos morar en el Señor. Necesitamos vivir en Cristo. Para mí, dice la voz apostólica, que es establecimiento, que es bandera, que es estandarte, que es el nisi de Dios. Para mí, el vivir es Cristo. Tiene que ser tranquilo que si se mete, la largo de nuevo. Y si me tiran rey, me voy a... Estaba lleno de mosca hoy, ¿no? Por todos lados. O a nosotros nomás nos pasó. El vivir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, eso solamente se puede dar con los que hemos sido resucitados por el Señor. Eso dice la Escritura. Vamos a leer, dice Colosenses capítulo 2, verso 6, Biblia de las Américas. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, en Cristo. Andad en Él, adentro de Cristo. Y esa es otra figura. Si estamos adentro de Cristo, le pertenecemos a Él. Estamos guardados. Fíjense lo importante de estar guardados y estar bajo las sombras del Altísimo. Porque el Señor quiere cubrirnos, ¿sabía? En todo tiempo. ¿Cuánto más en este tiempo de tanta perversión, de tanta situación a nivel potestades y principados, que muchas veces aún lo decimos, lo declaramos, pero no sé si alcanzamos a entender la magnitud de lo que eso significa. Y también me uno a lo que Martín nos decía. Necesitamos despertarnos. No es ofensivo, ¿eh? Eso es misericordia. Necesitamos despertarnos. Necesitamos sacarnos de nuestra estructura mental. No pasa nada. Está todo bien. No, no está todo bien. Si la Biblia dice que no está todo bien. Porque dice que los tiempos son buenísimos. Los tiempos son y el sistema está gobernado
por Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Vieron? ¿Y cuántas veces nosotros queríamos reprender al diablo, ¿no? Y medio que nos enseñaron a orar así, la religión, erradamente. Y en definitiva el arcángel, que tiene un rango en los cielos, él le dijo que el Señor te reprenda. Imagínense. Un Miguel, un Gabriel, que realmente son los guardianes y que tienen sujetos a ellos legiones de ángeles. No se animaron, pero no porque le tengan miedo. No estamos hablando de eso, estaban hablando de que el Señor está por sobre toda potestad. Entonces nosotros necesitamos, ¿por qué? Porque Efesios, cuando habla sobre potestades, principados, él primeramente dice: ustedes necesitan fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí ingresan la fe, la espada, el escudo, el cinto, las sandalias, toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Y aun cuando venga el día malo, estar de pie. Ese es el día del Señor. Día terrible, dice. Y muchas veces también, erradamente, se nos enseñó, y nosotros así lo asimilamos, que el día del Señor era el domingo, y cada vez que se mencionaba el día del Señor, como que nosotros automáticamente nos llevábamos a ese lugar. Pero en Jesucristo todos los días son del Señor, porque todo es de Él. Porque todo es de Él. Por eso hay un sueño en esta casa de poder, todos los días poder aperturar este lugar para poder ministrar al Señor y para llegar a todos los niveles de puertas que están esperando una palabra de vida. Pero para eso hay que trabajar, amados. Prepararnos y predicar. Prepararnos y predicar. Pero solamente es en Cristo. Solamente en Cristo estamos guardados. Y por eso le digo que Él quiere cubrirnos. Cuando hay un ambiente de adoración, porque esto ocurrió en Jerusalén, Él parado mirando a Jerusalén, que también es la figura de la adoración, es figura de muerte. Él dice: ¿cuántas veces yo los quise cubrir? Como la gallina cubre a sus polluelos, y no quisiste. Pero qué maravilloso es saber que la misericordia del Señor se extendió y nos estamos dejando cubrir. Nos estamos dejando cubrir por el Señor. Y realmente, ¿cuántas veces nos habrá querido cubrir y nosotros como que despreciamos esa cobertura del Señor? Y el salmo con el que se inició también la adoración en este lugar es el que habita. El que habita, y eso no cambió. Si resucitaron de la misma manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. El libro de Romanos hace menciones sobre el estar en Cristo. Y cada vez que menciona algo de cómo estar en Cristo, nos da a nosotros la manera en cómo debemos esperarle, cómo debemos caminar. Y vamos a mencionar alguna de ellas. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hemos recibido gratuitamente la redención, que solamente es en Cristo Jesús, para nosotros, para la iglesia. Solamente hay redención en Él. Y solamente fue
por su gracia. O alguno de nosotros podría osar decir que nosotros merecíamos la salvación del Señor. No la merecíamos. Dice, por su gracia, justificados, declarados justos. Solamente por su gracia. Que viene solamente en Cristo Jesús, gratuitamente. Y yo también quiero romper con eso que nosotros tenemos como gratuitamente. Porque que haya sido gratuitamente no significa que no tiene valor. Por eso muchas veces lo que es gratuito nosotros no le damos valor. Ahora en otro lugar nos ponen un precio y nosotros vamos y los pagamos sin ningún tipo. Si a nosotros nos agrada, si a nosotros nos interesa, vamos y lo pagamos. Sin ningún tipo de problema. Ahora en Cristo las cosas tienen muchísimo más valor porque alguien pagó para que para nosotros sea gratis. Y eso la iglesia lo tiene que entender. Y la manifestación es gratitud. Y entonces eso nos acompaña en el servicio a Dios, en el ministerio, en el matrimonio, en la familia, en lo que llevamos adelante, en lo que se lleva adelante. Le comenzamos a dar un valor a todo lo que es en Cristo. ¿Vieron? Nosotros hablamos mucho de estas cosas porque queremos traer libertad. Nosotros, yo bendigo realmente la alabanza de este lugar. Cuando digo la alabanza, el ministerio, que es genuino. ¿Saben por qué? Porque salgo a batallar contra enemigos que se levantaron a confundir. Y realmente hay una estructura, entre comillas, que se denomina alabanza y hacen totalmente lo contrario a adorar al Señor. Pero ahora si esos cantantes vienen, no me atrevo a decir la iglesia de Cristo. Pero sí me atrevo a decir los evangélicos. Van y pagan lo que sean. Lo mismo por la palabra de Dios. Y yo honro que el Señor haya abierto nuestros ojos. Y eso es lo que trasladamos a la iglesia cada vez que se apertura algo. Y nosotros lo tenemos, se los puedo asegurar. Y no es gloria de hombres. Es porque el Señor derramó esa gracia y nosotros queremos darle valor. Y queremos predicar y queremos enseñar. Y usted va a ver que todas las actividades son gratuitas. ¿Cómo vamos a cobrar lo del Señor? Ahora muchas veces nosotros ni siquiera asistimos. Y eso es no darle valor. Entonces, sin querer queriendo, eso se traslada. Entonces vienen a la iglesia creyendo que es o quieren servir de una forma errada. Y no se valora el tiempo del otro, no se valora un montón de... porque es gratuito. Pero en Cristo las cosas tienen valor. Porque Él las ganó. Amados, este es un tiempo para que nosotros como iglesia de Cristo le demos ese valor. Esto tiene un valor incalculable que nosotros podamos reunirnos. En otros lugares están matando a los creyentes. Y estoy seguro de que ellos sabían que iban a ir a morir. Porque el que tiene un llamado del Señor, un fuego encendido, no puede elegir dónde va a ir.
va donde el Señor le indica que tiene que ir. No está acomodado a los tiempos y bueno, y veo cómo. ¿Se imaginan a ese que el Señor lo llamó para que vaya a predicar y a levantar una iglesia en Afganistán? Ese tipo sabe que, por lo menos el tiempo más corto de su muerte que nosotros es. ¿Se imaginan? Uno de nuestros hijos que digan, papá, quiero ir a... El Señor me marcó que tengo que ir a predicar a Afganistán. ¿Qué es eso, loco? Orá, que te cambie el destino. Y a veces, amados, ni siquiera instamos a nuestros hijos a que se preparen en Cristo, a que le den valor a la palabra. A los ministerios que se levantan con un fin, como por ejemplo la escuela bíblica, donde le puedo asegurar que no somos arcángeles, ni son arcángeles las seños. Pero que tienen hay un tiempo, hay una preparación, hay una palabra. Y así con cada una de las cosas que se lleva adelante, tienen un valor. Y la iglesia de Cristo perdió. Pero yo creo en el año profético que nos toca vivir, que es un año de recuperación de todas las cosas. Necesitamos que se nos revele cuál es la verdad de vivir en Cristo. Porque si no nos estaremos llenando de conocimiento, de conocimiento, de conocimiento. Y ese traslado del conocimiento, la Escritura misma lo menciona y dice que el conocimiento envanece. Aprendo. Y no llego al conocimiento de la verdad, no llego al conocimiento de Jesucristo. Al que profeso decir que vivo en Él. Entonces tenemos que fortalecernos. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo. Fuera de Cristo, ese pasaje de nuestra boca no tiene ningún efecto. Porque justamente es el que habita. El que está fuera no puede. No lo estoy excluyendo yo. La Escritura lo está excluyendo, por decirlo de alguna forma, y espero estar siendo claro. Nosotros queremos cosas de Dios estando fuera de Dios y teniendo la posibilidad. ¿Cómo podremos ir entonces a salvar a otros? Cuando digo salvar a otros, hablo en cuanto a la predicación del Evangelio. Si todavía nosotros estamos queriendo definirnos, si estamos en Cristo, si queremos vivir en Cristo o si todavía queremos vivir la vida loca. El Señor nos tiene que ayudar. Su palabra viene para ayudarnos. La gracia, de hecho, lo tuvo que decir, no es una licencia para nosotros hacer lo que mejor nos parece, porque total está la gracia. Por eso dice, hay muchos que se introducen, dice Judas el apóstol, el de las cartas, no el traidor. Muchos se introducen para traer doctrinas erradas, erróneas. Y el pueblo va, el pueblo que no tiene conocimiento va. Entonces viene cualquiera, nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Porque también hay domas que se levantan en contra del ministerio magistral que da el Señor, que son los falsos. Y que dice que se amontonan conforme sus concupiscencias. Porque tienen comezón de oír, quieren escuchar eso, entonces van para allá. A ver dónde dice que
que el vivir es lo que yo quiero hacer todos los días? Y allá vamos. Y eso existe. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. A eso necesitamos que eso se nos revele. Y a veces, ¿saben qué? Nosotros preguntamos, Señor, ¿cómo hago para esperarte? ¿Cómo alcanzo esa estatura? Si me miro, y la realidad es que no lo voy a poder lograr si no es por tu gracia. Entonces viene la palabra. Hoy nos tenemos que ir sabiendo de que necesitamos morar en Cristo. Y morar es permanecer. Leemos Romanos, capítulo 6, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Pecamos o nos pecamos nosotros? ¿Cómo se me escapan las S? Yo le pongo S donde no van, ustedes discúlpenme. Tampoco se rían en demasía. Yo por ustedes tengo miedo que le caiga fuego del cielo. Solamente en Jesús. Nosotros somos librados del pecado. ¿Por qué? Porque moramos en Él. Y cuando erramos al blanco, cuando nos equivocamos, ¿qué dice la Escritura? Que nosotros como hijos, abogado tenemos. A Jesucristo el justo, a quien podemos ir. Pero eso es solamente morando en el Señor. Estando fuera, estando lejos, es más difícil. De hecho, no viene esa convicción porque estamos lejos. Con alguien hablaba ayer y decía que Cristo es la luz. Nosotros nos acercamos a la luz. Y cuando más nos acercamos, se ven más nuestras miserias, nuestras manchas. Ahora, ¿eso es motivo para nosotros alejarnos de la luz? Si en ese acercamiento que Él mismo ve y que nosotros conocemos, Él también nos limpia. Nos limpia y nosotros nos acercamos más y se empiezan a ver. Y cuanto más nos acercamos, más se ven, pero más Él tiene la posibilidad de limpiarnos. ¿Por qué? Porque como hemos aprendido en la semana, vamos al sacerdote para que Él limpie todas nuestras manchas, nuestra lepra, y que eso no se esparza. Amén. En Cristo. La connotación de estar en Cristo. Considerados muertos al pecado, porque Él lo venció, pero vivos en Dios, en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, el don de Dios, es vida en Cristo. Porque así como está operando la vida, también la muerte está operando. No es un tiempo para nosotros estar distraídos. No sé cuántas veces lo hemos mencionado a esto. Como también hemos mencionado por años que es el tiempo de acercarnos a Dios. Bueno, hoy es más que nunca el tiempo. Y a veces, obviamente, uno no puede convencer porque el que convence es el Espíritu. Nosotros no lo podemos hacer, nosotros fuimos llamados a predicar. Pero sí, por medio de la predicación, nosotros damos la posibilidad de que sean abiertos los ojos y los oídos. ¿Hasta cuándo vamos a estar de visita en Cristo?
queriendo obtener algo de Cristo para nosotros poder seguir haciendo nuestras vidas. Sí dice que Él es la vida. Y nosotros lo proclamamos, lo anunciamos. El regalo de Dios es vida en Cristo, no en otro lugar. Amén. Seguimos. Qué fuerte habrá sido para nuestros hermanos que nos antecedieron de Roma, en donde esta carta se escribe en el tiempo presente para ellos y en el tiempo de Dios, también presente para nosotros, pero viviendo bajo un gobierno realmente contrario, perverso, donde no había muchas posibilidades de vivir físicamente siendo creyentes. Necesitaban entender estas verdades como nosotros necesitamos entender estas verdades que vienen como una oportunidad, que vienen como misericordia, porque nos quieren preparar para cuando nosotros tengamos que enfrentar los que vengan a caballo espiritualmente. Porque a veces no podemos soportar ni siquiera los que vienen a pie. ¿Cómo vamos a poder soportar los que vienen a caballo? A batallar contra nuestras vidas, a querer destruirnos. Solamente estando en Cristo, solamente morando en Él, solamente llevando cautivo nuestro pensamiento en obediencia a su palabra. No hay otra posibilidad, si no estamos literalmente expuestos a otras potestades, literalmente. No hay escapatoria, no la hay. Salimos a la calle, vemos todo contrario. Prendemos la televisión, es todo contrario. Las actividades que aún se pueden llegar a considerar recreativas, no hay lugar. Entonces tiene que venir una unción mayor y el Señor la tiene preparada. Ese es el verdadero avivamiento. El arrepentimiento que nosotros tenemos que tener, ese manto para poder identificar ese mundo de perversión, pero también saber que nosotros tenemos una palabra que es dádiva, para que en donde opera la muerte, por la unción que hay en Jesucristo, los que escuchen la voz sean vivificados. Bendito sea el Señor. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Yo le creo al Señor. No hay condenación, amados. No hay condenación. No hay condenación y eso tiene que golpear nuestros corazones. No hay condenación. El que es condenado anda en aflicción porque tiene justamente que cumplir. No hay otra manera, pero dice que Él canceló. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso tiene que ser motivo de alegría para cada uno de nosotros. E irnos de este lugar dando gracias. Porque en Él no hay condenación. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que justifica. Y ahí hace una mención muy fuerte, que está en el mismo capítulo, en el versículo 38, dice, porque estoy convencido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que fue derramado. De que ni la muerte ni la vida, fíjense, ni la muerte ni la vida. Acá vida está hablando de una vida bios, de lo que nosotros vivenciamos terrenalmente.
pero tampoco la muerte. No hay ninguna de esas dos posiciones nos pueden separar. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Esto es poder. Esto es poder. Que nadie nos puede separar. No nos pueden separar si nosotros moramos en Cristo. Nada nos puede separar. Acá no está diciendo de que un hermano me va a decir algo y entonces yo no vengo más a la iglesia. Ese todavía no estuvo en Cristo. Porque el que está en Cristo dice, miren al nivel que lleva. Por eso digo que nosotros tenemos que alegrarnos y gozarnos. Se nos sacó de cautividad. No es simplemente cantar, y como siempre nos enseña Martín, para que almáticamente nosotros nos emocionemos los 3, 4 o 5 minutos que dura la canción. Claro, toca nuestras emociones, nos moviliza, y está bien. Pero cuando nosotros lo entendemos espiritualmente de que estábamos cautivos y que sí teníamos una separación y que ahora no hay separación para los que estamos en Cristo. Y entonces dice que no hay situaciones terrenales que puedan separar, ni siquiera situaciones del infierno, porque cuando habla de lo profundo, habla de esos lugares que se levantan realmente con poder, y como yo siempre le digo y que muchas veces no sé si soy claro, no sé si logro transmitirlo, pero ¿saben cuántas cosas a nosotros no nos ocurre porque estamos en Cristo? Porque Él nos cubre. Entonces, ¿cómo nuestra boca no se va a llenar de alabanza, de risa? Y Él dice, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potencias, no los pueden separar del amor de Dios que es en Cristo. Y este es el tiempo para nosotros abrazarnos de Cristo, meternos en Él, no de afuera, no de lejos, metidos en Cristo, viviendo en Cristo. Viviendo en Cristo, no viniendo a la iglesia. Entonces no hay que venir más a la iglesia. Yo quiero aclarar todo, porque yo me hago cargo de lo que digo, pero no de lo que usted entiende. Porque todo lo que se ministre, por lo menos desde este altar, siempre va a ser para bendecirlos, pero siempre va a ser para acercarlos a Dios. No a la iglesia ni a la estructura de la iglesia. Eso es una consecuencia de la gratitud y del llamamiento y el ministerio y lo que el Señor pone. Pero nosotros salimos de este lugar y salimos con la unción que solamente se le ha dado a la iglesia, porque solamente a ella se le concedió. Por eso no tiene que ser motivo de asustarnos cuando Él dice, vengo pronto. Ay, no, y así me va a encontrar. Y bueno, métete en Cristo. No salgas corriendo, métete en Cristo. Porque dice que a ella, a la iglesia, a la novia, se le concedió, no a otra. A ella solamente se le concedió. O sea, es para nosotros. Fue preparado para nosotros. El casamiento fue preparado para la iglesia de Cristo, para los que están en Cristo. Aleluya. Pero antes que todo, ese pasaje dice, alégrense y gócense. No es motivo de temor, no es motivo de tristeza, es motivo para alegrarnos. Porque ¿saben qué, amados? Y hago un breve paréntesis. Muchos no escucharon todavía que su Señor viene.
no lo han escuchado. Y cuando lo oyen, se alegran. Su espíritu se alegra. Y nosotros se lo decimos con conocimiento de causa, se diría jurídicamente. Pastor, hace 30 años que voy a la iglesia. Nunca me dijeron que Cristo viene. Lo escuché, ahí Cristo viene, no sé lo que entendía, pero ¿cómo que hay una novia que se tiene que preparar? ¿Cómo que eso me fue concedido para mí? No lo saben, amados. Nosotros lo sabemos. Vayamos y anunciémoslo, que el Señor viene. Y Pablo dice, aliéntense con estas palabras. Y yo creo que entonces hay poder cuando nosotros decimos Maranata. Porque es el Señor mismo anunciando su venida. Él dice, ciertamente hay algo que es certero, vengo en breve. Y solamente, ¿quién responde? El Espíritu y la novia. No muestran que otros respondieron. No pueden responder. No pueden. Nosotros sí. Aleluya. Nosotros sí. Nosotros podemos decirle, Señor, ven. No hay temor para los que están en Cristo Jesús. Porque dice que los que están en Cristo son más que vencedores. Los que están en Cristo son más que vencedores. Los que están en Cristo, son más que vencedores. No por nosotros mismos, no hay posibilidad, sino que es por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Esta es la promesa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hoy son hechas nuevas. Hoy. Porque eso tiene una vigencia. Eso tiene una conjugación continua. Acá hay docentes, acá hay maestras y van a entender por ahí un poco más claro. Hay conjugaciones que son en tiempo continuo, que suceden continuamente. Y ese es el tiempo en el que Dios habla. Por eso el tiempo de salvación es hoy. Y mañana es hoy. Y pasado es hoy. El tiempo de Dios es hoy. El que habita la eternidad. No en la eternidad, porque Él es la eternidad. Él no puede estar sujeto a nada. Porque por Él son sujetas todas las cosas. Miren el misterio que se le concede a la iglesia. Y solamente a la iglesia se le traslada ese misterio. Les hablo un misterio, dice Pablo. O sea, a otros no se le pudo haber dado, solamente a la iglesia, a los que están en Cristo. Se les dijo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar la trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán. Porque eso sucedió cuando el Señor murió para dar vida. Dice que los sepulcros se abrieron. Y los que estaban muertos comenzaron a caminar. Los parientes ahí que habían muerto se acercaron nuevamente a las casas y dijeron, hola. Y se murió el familiar del susto. Eso es fe. Ese es el evangelio. Ni a promocionar, ni humanismo, ni filosofías. Poder de Dios. Poder de Dios. Es el tiempo que la iglesia tiene que entender que necesita ir a morir. A morir.
espiritualmente hablando, no se me vaya a tirar ahora abajo del... A morir, amados, a morir. Porque mientras en nosotros actúe la muerte, en otros va a actuar la vida. Y les estaremos dando la posibilidad de que puedan morar en Cristo. Primera de Juan capítulo 2, verso 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Estamos amando la palabra? Ese es otro nivel de perfeccionamiento. O simplemente la escuchamos el domingo. No estoy diciendo si leemos la palabra. No estoy diciendo si tenemos la palabra. ¿Amamos la palabra? En ese dice que el amor se perfeccionó. Y entonces tiene la seguridad. No está diciendo que no se equivoca, no está diciendo que no peca, no está diciendo que en muchas ocasiones está triste, que en muchas ocasiones está luchando, batallando con un montón de cosas. Está diciendo que ama la palabra, que ama a Cristo, que no hay otro lugar. Entonces, cuanto más ama, aleluya, más se le perdona. ¿A quién se le perdonó más? Al que más amó. Amemos. Amemos la palabra. Y entonces esa será nuestra seguridad de que estamos en Él. Juan capítulo 15, verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Adentro, guardados. Esto es, no se puede permanecer. Hay dobleces, hay doble ánimo, hay operaciones a las que estamos expuestos por no permanecer en Cristo. Mucho menos podemos dar frutos ni podemos llevarlos. Solamente es permaneciendo en Cristo. No en nuestras sabidurías, en nuestros razonamientos, no en ese lugar. Solamente en Cristo. Eso se tiene que revelar en el nombre del Señor, porque esa es la manera de morar, de habitar, de vivir en Cristo. Y eso viene para la iglesia. Aleluya. Esto es poderoso, amados. Colosenses 3. Verso 1 en adelante dice: si pues habéis resucitado con Cristo, nosotros resucitamos con Cristo. Habrá otras resurrecciones. Pero yo espero ser levantado. Yo quiero ser levantado. El Señor hará lo que tenga que hacer. Y yo creo en su salvación. Pero espero tanto formar parte de los que estamos vivos cuando Él venga. Pero también quiero morir en Cristo, entregado a Él, porque en Cristo es entregado a Él. No que vivimos en la era de la gracia, porque en la era de la gracia muchos no aceptan al Señor. En la era de la gracia, en esa dispensación en la que nosotros estamos viviendo, muchos utilizan la gracia para libertinaje. Y a veces nosotros hay temporadas en las que estamos siendo absorbidos por eso. No, morir en Cristo. Morir en Cristo para poder resucitar primero, para hacer las primicias. Dios tiene primicias. Por eso nosotros entregamos las primicias, pero también en las resurrecciones habrá primicias. Por eso Hebreos dice, muchos, conociendo esta verdad, dice que predicaban el evangelio de tal forma que querían provocar a las potestades,
a aquellos que cortaban la cabeza porque querían morir como mártires. Y no le voy a decir ni el capítulo ni el versículo para que usted lo busque y lea todo Hebreos. Como hacían los de Berea, que también ofician de potestades del Señor, como era Elías, que iban, inspeccionaban las Escrituras para ver si realmente el que le estaba enseñando le estaba diciendo la verdad. Porque muchas veces, amados, estuvimos bajo yugos de esclavitud, porque falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores predicaron otras verdades, sus verdades, no la que la Escritura manifiesta. Pero bendito sea el Señor que libra, porque dice: conoceréis la verdad, no dada por hombres. El Señor mismo es el que da la verdad, porque Él es la verdad. Y cuando nosotros anunciamos a Cristo, anunciamos la verdad. Entonces dice Hebreos que ellos querían tener una muerte como mártires, porque no querían tener cualquier turno de resurrección, querían ser los primeros. Querían ser los primeros. Nosotros ni nos queremos morir. Pero que el Señor nos conceda en este último tiempo, porque nos falta mucho, amados, en este último tiempo, entender lo que es tener ganancia viviendo en Cristo. Y aun si muero, para mí también es ganancia. Porque sea que muera, sea que viva, del Señor somos. Aleluya. Del Señor somos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ah, qué lindo eso. Nosotros hemos muerto al mundo. Es más, ¿sabe lo que dice el Señor? Que nosotros somos la escoria. Pastor, usted será la escoria. Lo sucio, lo vil, lo menospreciado, el Señor escogió para avergonzar a las potestades que se quieren levantar como sabios. El único sabio, el único que está por sobre toda potestad, se llama Cristo. Él sabe todas las cosas. ¿Y saben qué? La anunció a la iglesia. Ya no los voy a llamar siervos. Alguien tiene que recibir esto. Yo los voy a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero al amigo, aleluya, se les da a conocer todas las cosas. Las que fueron, las que son y las que han de venir. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, cuando Cristo venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque dice que el cuerpo con el que Él vendrá será un cuerpo glorificado. Y es el mismo cuerpo que se nos dará a nosotros, un cuerpo glorificado. Yo lo creo. Eso será la transformación. Eso es un misterio, amados. Que para el que se pierde es locura. Pero para nosotros es poder. Por último, y adoramos al Señor, Colosenses capítulo 2, verso 10, palabra de Dios para todos. En Cristo ustedes están completos. Yo lo voy a decir de nuevo. En Cristo ustedes están completos. En Cristo ustedes están completos. Estamos completos en Él, amados.
y no necesitan nada más, dice la Escritura. Pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Ese es el Señor. Cuando Cristo los libertó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Y al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo. Y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Esto fue posible debido a la fe en el poder de Dios, que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Aleluya. Pónganse de pie, amados, vamos a adorar. Pero vamos a adorar. Vamos a darle gracias al Señor. Morando en Cristo. Morando en Cristo. El libro de Juan, en el capítulo 16, dice que el Señor mismo anuncia todas estas cosas para que en mí tengáis paz, dice el Señor. Yo les anuncio estas cosas para que tengan paz, porque en el mundo hay aflicción, hay tribulación, pero en Cristo hay paz. En Cristo hay paz. Y ahí se empieza a abrir, a aperturar una mayor revelación, porque Él dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es para infundir temor, amados, es para agarrarnos del que es 3 veces santo y del que nos está llamando a que nosotros podamos morar en Él. Ya no una visita, ya no una venida a la iglesia. Vivir en Cristo, permanecer en Él, escondidos. A eso es poderoso. Escondidos en Él. Solamente escaparemos escondidos en Él. Porque cuando el Señor se manifieste en gloria, como nosotros vamos a estar escondidos en Él, esa gloria se manifestará también en nosotros. Solo en Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ah, qué lindo poder hacer pacto con el Señor. Aprovechando el ambiente profético. No lo hagamos por emoción. Hagámoslo porque el Señor apertura un pacto. Quiero vivir en Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para la iglesia el vivir tiene que ser Cristo. Ya no vivimos nosotros, amados. Pero qué glorioso es saber que Cristo vive en mí.